Bueno, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra segunda sesión de Arqueología y Espacios Sagrados, un encuentro de charlas para público general que está organizado por Neltilistli, divulgadores de nuestro pasado, por la Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA, y por la Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos, ASEM. Y en esta ocasión, pues nuestra invitada especial, pues es una arqueóloga quien ya también pues ha tenido oportunidad de participar con nosotros y ella nos va a presentar esta charla, ¿no? Un bulto sagrado que dormía bajo la tierra, una ofrenda del posclásico en Xaltoc. Y antes de iniciar, pues me gustaría leer una breve semblanza de nuestra invitada. Ella es Viridiana Guzmán Torres, es licenciada en arqueología por la ENA, es maestra por la UNAM y es parte del taller de arqueología experimental de lapidaria del proyecto Templo Mayor. Ha participado en diversas excavaciones arqueológicas, entre las que destacan el proyecto de conservación integral del edificio 1 y el proyecto Plaza de la Luna Estructura A, ambos en Teotihuacán, el proyecto de actualización, ordenamiento y almacenamiento de las colecciones arqueológicas del Museo Nacional de Antropología, el proyecto Registro y Estudio de las colecciones de los museos de Palenque, Toniná y Comitán en Chiapas, así como el salvamento arqueológico del trolebús Chalco-Santa Marta y en el proyecto Salvamento Arqueológico Temex Park, ambos en el Estado de México. De manera complementaria, ha desarrollado trabajos relacionados con la manufactura de objetos en sitios arqueológicos. Y pues te damos la bienvenida, maestra, y pues también la palabra para que podamos iniciar esta charla. Hola, pues muchas gracias. Es un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Y bueno, en esta ocasión voy a platicarles un poco sobre lo que pues se hace en arqueología de salvamento o lo que nos llegamos a encontrar, porque poco o mucho se habla de este tipo de proyectos. Generalmente solemos escuchar de los grandes proyectos del INAH y de los cuales provienen de zonas arqueológicas grandes. Aquí en arqueología solimos ser parte de un equipo. No, no solamente uno es quien hace todo, generalmente apoyarnos de distintos compañeros que saben otro tipo de cosas respecto a la relación de los materiales y contextos. En este caso, se excavó en lo que es en el Estado de México, en el municipio de Nextlalpan, y bueno, aquí excavamos lo que era parte de la antigua isla de Jaltocan. Y aquí lo que sobresalió es que nos encontramos, bien lo dice el nombre, un envoltorio, ¿no? Entonces, como público en general, la pregunta de qué es un envoltorio, bueno, antiguamente se tenía una práctica en la cual se solía depositar o hacer pequeños enredos, principalmente de distintas posesiones entre preciadas, por ejemplo, algunas rocas preciosas o semipreciosas, con algunos objetos de naturaleza extraña que no fueran del lugar de origen, ¿no? Es decir, en este caso, en el estado de Nextlalpan, nos resultó fascinante encontrarnos distintos elementos de que no eran de la región, que fueron extraños, aunque en cuestión de acumulación fue poco, fue posible ver esta evidencia, sí, como algo que no es casual que se encuentre reunido, que no es casual que se encuentre de esta forma. En arqueología de salvamento lo que hicimos en este proyecto de Temex Park fue, primero, pues se ideó una forma de cómo excavar, porque en arqueología lo que hacemos es excavar lugares potenciales en donde se pueda encontrar algún tipo de asentamiento arqueológico. Por ejemplo, aquí lo que se hizo fue ver los distintos puntos en imágenes satelitales, las distintas alteraciones sobre el terreno. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen una mancha sobre el terreno. De acuerdo a las distintas fuentes históricas, podemos pensar, bueno, en un primer momento se logró pensar en que posiblemente fueran canales. Ahí se tenía registrado de que eran canales. Entonces nosotros hicimos una cala de aproximación con la intención de encontrar ese canal. Se encontró el canal, ahí como tenemos en la imagen, logramos encontrar el canal, pero no solo eso, encontramos al lado del canal ese apisonado, pero el apisonado estaba sellado por una serie de adobes, los cuales en un inicio los identificamos. Entonces se excavó con cuidado esto que permanecía debajo de los adobes, este apisonado. Cuando se logró identificar, se bajó con cuidado porque era un apisonado con arenas y con restos de moluscos triturados. Entonces ahí algo ya nos llamaba la atención, no era un contexto que se formara por sí solo, no era algo natural.
¿no? Procedimos a excavar lentamente y nos encontramos, como pueden observar en la imagen, diferentes elementos, desde restos óseos, algunas piedras preciosas. Dentro de estos procesos y demás, hicimos una metodología de análisis de los materiales. Aquí podemos observar una figura de los distintos envoltorios y bueno, es una imagen alusiva. Los envoltorios también quiero explicarles aquí que no solamente son de tela, sino que también envoltorio en Mesoamérica en tiempos tempranos hasta la actualidad, porque este tipo de rituales se llevan a cabo aún. No solamente es cuestión de un textil, sino también la manera de envolver estos materiales, por ejemplo, aquí va a ser el apisonado, ¿no? Tiene que ser una manera, una amalgama de algo. Aquí los tenemos bueno, en in situ, en su lugar, que fueron algunas vértebras, algunos huesos y como falanges y algunas muelas, ¿no? Algunos moluscos como Pictada mazatlánica y Spondylus princeps. La Spondylus princeps no es propia del centro de México, sino que viene de las costas. Y estos materiales fueron trabajados para formar, por ejemplo, en la que se conoce como concha nácar, fue para manufacturar este pendiente en forma de colmillito y está en un muy buen estado de conservación. O sea, que fue depositado intencionalmente. Asimismo, con el de Spondylus princeps, es una cuenta pequeña que fue depositada intencionalmente. También encontramos lo que fueron unos besotes, uno de obsidiana y otros dos que fueron realizadas con columelas de gasterópodos e igualmente se encontraban en muy buen estado de conservación, así como figurillas y algunos restos de braseros y algunos otros elementos cerámicos que se encontraron relacionados pues, a la primera ofrenda en general, así como pues este sello y algunas concentraciones de materiales que posteriormente fueron regadas encima del mismo apisonado. Cómo fueron manufacturados, los observamos a detalles, pudimos vislumbrar cómo es que fueron elaborados cada uno de estos, como por ejemplo los besotes y los diferentes pendientes que encontramos, ¿no? Por medio de la arqueología experimental, logramos visualizar los diferentes herramientas que se utilizaron con la intención de poder decir de dónde se estaban trayendo los materiales y no en dónde los estaban manufacturando y en dónde la afiliación cultural que pertenecían estos elementos. Y bueno, aquí están algunos de los equipos, como es el microscopio electrónico de barrido, en donde pudimos observar las huellas de manufactura de estos objetos, como por ejemplo aquí tenemos un besote en el cual obteniendo una huella con cinta replicante, posteriormente se llevó al microscopio electrónico de barrido y se observaron las huellas de manufactura. Identificamos, por ejemplo, el desgaste con pulidores de pedernal, algunos cortes con lascas de pedernal, ¿no? Son esas pequeñas líneas que podemos observar en la pantalla. No me voy a adentrar más porque realmente estos son estudios muy especializados. Sin embargo, si ustedes quieren saber más, al ratito puedo darles mi correo y puedo ofrecerles lecturas complementarias al respecto para que pues ustedes empiecen a abordar un poco más quizá este tema. Y bueno, en el caso de los adobes, tomamos una muestra en el sitio, se levantó la muestra, se llevaron estos bloques al la Escuela Nacional de Antropología con el profesor Serafín Sánchez, que es el encargado del Laboratorio de Suelos y Sedimentos, y se procedió a ver la micromorfología de estos sedimentos. Lo que nos dio fue efectivamente que era un adobe, ¿no? O sea, nuestra hipótesis de un primer inicio de que nos estábamos encontrando contra una estructura de tierra era correcta, ¿no? Entonces, ese sitio del apisonado se llenó con una intencionalidad y mantener esos elementos ahí protegidos de cierta forma. Los restos óseos que se encontraban posteriormente, se encontró un molar inferior derecho, que lo podemos observar ahí en la pantalla, así como una falange proximal del segundo dedo de la mano izquierda, vértebra dorsal del número 12, así como la lumbar 1 y 2. Y bueno, de los individuos que se encuentran y se lograron caracterizar, fueron un individuo adulto joven de 20 a 25 años de edad, que está representado por el tercer molar,
un subadulto de 12 a 14 años que se pudo identificar con la falange proximal, así como un individuo adulto joven mayor de 25 a 30 años por las vértebras que lo articulan entre sí. Asimismo, pues se lograron identificar las diferentes herramientas utilizadas y bueno, este conjunto, esta ofrenda es un ensamblaje, un campo relacional entre los distintos elementos y surge esta necesidad de conectar a la humanidad con lo divino, ¿no? Por una forma así, a grosso modo de decirlo. Y algunos ejemplos de envoltorios en Mesoamérica importantes puede ser, bueno, como les mencionaba, hay una fuerte tradición desde el preclásico en el área olmeca hasta la época contemporánea. Por ejemplo, en el escondite de la Rosalía de Copán, Honduras, podemos observar en las imágenes 9 pedernales excéntricos envueltos en textiles, como las 3 puntas de lanza de pedernal, algunos elementos más, que por tiempo no los voy a mencionar, pero ahí están las imágenes para que las puedan ver, así como, por ejemplo, una ofrenda del Templo Mayor igualmente, que es una ofrenda en caja de piedra con esculturas antropomorfas, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos el bulto de Huitzilopochtli, que el textil funcionaba, como les venía mencionando, como un cuerpo que le daba la identidad. Y bueno, aquí lo que les mencionaba, justamente parte de la interpretación que tenemos con el doctor Greco Pacheco, es que todo esto el envoltorio es un conjunto relacional entre los distintos elementos, porque muchas veces parte de los objetos que se encontraban, como por ejemplo los restos óseos, pudimos observar que estos elementos no fueron tomados o descarnados, sino que fueron tomados ya cuando en el contexto estaban depositados y posteriormente fueron llevados para esta ofrenda, ¿no? Con esta intencionalidad de ofrendarlo y quizá por el lugar en el que fue ofrendado y los elementos que se encontraban, por ejemplo, en las conchas marinas, estamos hablando de elementos que fueron relacionados con el agua. Entonces estamos proponiendo que posiblemente este envoltorio fue dedicado a Tlaloc. En el caso del besote, está perteneciendo a la Escuela Artesanal de Xochimilco, ¿no? Y nos ubicamos parte del posclásico tardío. Y bueno, también estábamos hablando de que muy probablemente este envoltorio forme parte, sí, del posclásico tardío, pero quizá también forma parte de la colonia cuando fue la etapa de la resistencia y fue depositado, fue una remanencia de este tipo ¿cómo se llama?, de prácticas. Entonces, bien, no podemos tener la temporalidad de cuándo fue depositado, pero sí podemos interpretar que si bien fue una de las últimas ofrendas depositadas antes de la conquista, o bien parte de la resistencia. Finalmente, pues esto es uno de los trabajos que he logrado estar colaborativamente con personas que me han gustado y pues los vengo a presentar para que más personas puedan saber de lo que se encuentra en arqueología de salvamento y pues cualquier duda o pregunta, aquí estoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias, arqueóloga, por su presentación, bastante interesante. Hay algo que me llamó bastante la atención y que sí lo mencionaste claramente al final. Yo entiendo que estos bultos, bueno, como tú también lo resaltaste, tienen un carácter sacro. Me llama bastante la atención el hecho de que sean tres individuos y no uno, pues uno esperaría por la misma caracterización o importancia que tiene el ancestro dentro de un determinado grupo étnico, que solo fueran de un sujeto. Pero también me pongo a pensar, si no mal recuerdo, en algunas fuentes documentales, sí se menciona que cuando se moría el gobernante, pues se le echaban ahí uno o dos cristianos para que lo acompañaran, ¿no? Entonces, tengo como esa duda de si se han preguntado más acerca de cómo pudo haber sido esta situación para que sean tres sujetos y no uno. Esa sería como mi pregunta, comentario. Pues si nos hemos preguntado de quiénes eran estos individuos, difícilmente
hemos visto o nos hemos preguntado porque, para empezar, a lo mejor me voy a ir muy atrás. Pues vemos estos envoltorios, los vemos, por ejemplo, para el área maya y vemos los envoltorios, ¿no? No sé si llegan a recordar que están ahí, ¿no? Pero desgraciadamente lo que no te dicen en las fuentes o es que llevaban esos envoltorios. O sea, en algún momento llegan a mencionar que son reliquias o que son los huesos de los ancestros, ¿no? Bueno, sí, restos óseos de los ancestros. Quizá es una acumulación de estos ancestros de la zona, porque para el área del Estado de México, precisamente para esa zona, no vamos a decir que son pobres, pero sí carecían, por ejemplo, de cuando nosotros estuvimos excavando esa área, no llegamos a encontrar así como mucho, ¿no? Entonces, podemos decir que, pues, a lo mejor eran varios ancestros importantes, o sea, sin decir que fue, por ejemplo, un entierro múltiple, como en algunos lugares, como mencionas, de que se entierra al personaje importante y a junto con las acompañantes, ¿no? Porque pueden ser de distintas temporalidades. Ahorita con la doctora Judith, que es la antropóloga física que nos está ayudando en el análisis de los restos, estamos haciendo, se va a llevar a cabo análisis de isótopos estables para ver de dónde estaban proveniendo estas personas y pues y otros tipos ¿cómo se llama? De, de análisis que nos pueden decir más sobre procedían estos personajes, ¿no? Y si estaban compartiendo, ¿no? Este lugar, temporalidad y más, ¿no? Bien, se me hace bastante interesante esto que planteas, que sean de una misma afiliación. De hecho, yo luego me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo no se iban a transformar los ancestros en dioses si al ser fundadores del linaje tenían 10, 20 esposas y con todos tenían hijos y luego esos hijos daban nietos y al final estas figuras de ancianos eran veneradas por 1.000 o 2.000 gentes? Obviamente, pues tenían que tener una carga simbólica muy fuerte para cada población, ¿no? Al grado de que se vuelvan reliquias estos objetos importantes. En el Códice Magliavecchi, que sí pusiste por ahí una imagen, sí se mencionan algunos materiales. De hecho, la imagen que pusiste en la parte de la derecha había unas imágenes de conchas. A veces, y eso es importante, bueno, yo que trabajo con imagen, colores, formas, pero hay un mundo cuando ya desarrolla uno vista para reconocer objetos o glifos o iconos dentro de las cuestiones arqueológicas que te abren un mundo complejísimo, la verdad complejísimo, porque sí requiere también el dominio de la lengua. Pues a mí me llama mucho la atención esto que nos mostraste al final de las escuelas artesanas. Bueno, mencionaste Xochimilco, por allí decía en la diapositiva Tlatelolco, si pudieras comentarnos algo. Es un detalle que yo sí definitivamente desconocía, ¿no? Entonces, si pudieras compartirnos un poquito de eso. En diferentes puntos, como Texcoco, Xochimilco, están teniendo como unos estilos propios de su comunidad, por así decirlo. Y pues esta imagen que les enseñé, pues es una comparación con lo que estamos encontrando, ¿no? Lo que encontramos y la forma del besote, ¿no? Y podemos relacionarlo y decir, bueno, quizá aquí está habiendo ¿cómo decirlo? Una relación, un intercambio, hasta quizá, no sé, vamos a hablar de intercambio, ¿no? Porque hablar de compra y cosas así, pues ya eso es otro rollo, ¿no? Pero hablar de relaciones de intercambio, ahí es donde, o de reliquias, porque también el besote no era y luego de obsidiana, pues no era cualquier producto, no era para personas que estaban relacionadas con la élite, ¿no? Era una piedra preciosa, entonces no cualquiera te lo sabía manufacturar sobre este tipo de rocas, ¿no? Entonces, em,
Sí, bueno, es esto, ¿no? La diferenciación entre tipo de estilos de los distintos puntos del lago del centro de la Ciudad de México.